Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones las que vienen por todos nosotros. También te quiero recordar que si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo hagas a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que si tú quieres orar por las personas que también piden oración en los comentarios del video, lo puedes hacer en tu corazón o también a través de un comentario en este video. Bueno, también te quiero decir que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor y verás que se te devuelve muchísimo más amor. Esta lectura tiene 3 partes, querido y querida amiga y amigo de Libra. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. También te quiero invitar muy especialmente, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y si es tu deseo, que me sigas en las redes sociales de Facebook e Instagram. En la primera comentario y en la descripción del video está la manera de seguirme por esos medios. Y si tú requieres una lectura personalizada conmigo, en la descripción de este video y en el primer comentario de este video está el link directo para mi WhatsApp personal. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy sin antes decirles que los llevo siempre en mi corazón, en mis oraciones, y que los quiero a ustedes montones. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Te dicen que nades lejos de esa situación. Si tú te has dado cuenta que estás en peligro por cualquier situación, ya sea física, emocional, espiritualmente, económicamente, aléjate de ti, aléjate de esa situación que no te está beneficiando para nada, que se están aprovechando de ti. Bueno, no lo permitas más. Corre lejos de esa situación, de esas personas, de esas actitudes, de esas costumbres que te están perjudicando en ese momento, lejos de ahí, lejos de esa situación. Y si tú lo quieres reafirmar en los comentarios de este video, hazlo, pero no solamente eso, sino que hazlo realmente. Yo me alejo de esta situación perjudicial que tengo en este instante, en este momento, aquí y ahora. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y después vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Tu persona especial es una persona que siempre te ha querido, que siempre ha estado a tu lado. Es una persona que realmente ha querido hacer las cosas bien contigo, pero que se está dando cuenta en este momento de que las cosas ya no están funcionando de la misma manera como comenzaron cuando precisamente ustedes comenzaron a conocerse y a construir cosas en la relación de ustedes. Es una persona que ya está pensando como mudar para otro lado, como salirse de la relación, no porque no te quiera o no porque no te haya querido, sino sencillamente porque ve que las cosas no están siendo viables entre ustedes dos. Es una persona que espera que las cosas se resuelvan, ya sea para terminar la relación o para seguir ustedes bien, pero es una persona que ya está cansado, que está cansada, al igual que tú, con esta relación, que la verdad que la ve que no va para ninguna parte. Tu persona especial piensa que tú no estás del todo con la relación de ustedes. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo, que no estás todo con la relación de ustedes, que estás como demasiado tambaleante con la relación de ustedes, que un día sí te ve bien, que otro día como que no tan bien, como que, o sea, como que no sabe realmente qué es lo que quieres tú con esta relación. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, lo que pasa es que hay demasiadas voces alrededor de ustedes. Los dos están siendo muy mal aconsejados. Los dos están escuchando demasiado a otras personas y no están escuchando ni a su corazón ni a su persona especial. Al parecer han perdido la confianza el uno en el otro. Al parecer hay demasiadas cosas negativas, no solamente que te han dicho a ti de él o de ella, sino a esa persona también de ti.
hay demasiado chisme alrededor, hay demasiados rumores y es algo que ustedes deben resolver. Deben aclarar, ya sea para continuar con la relación o para dar un cierre definitivo, ya sea sí, o sea, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha sabiduría, con mucho respeto el uno por el otro, que sería lo ideal, ya sea seguir o no seguir con esta relación. Las cosas no se ven bien en este momento, mi querido amigo y amiga, pero yo te digo que siempre hay una luz al final del túnel, siempre hay una luz al final de cualquier tipo de situación. Y si tú quieres recuperar tu relación con tu persona especial y se ponen de acuerdo los dos para hacerlo, bueno, luchen los dos juntos, luchen y saquen adelante la relación que ustedes han estado construyendo. Y si no, pues con mucho respeto, con mucho amor, sabiduría, terminar la relación de una manera bastante bonita, lo mejor posible. Bueno, te están diciendo los ángeles que aceptes una ayuda en la crisis. Bueno, al parecer es que ustedes, no solamente tú, sino tu persona especial, se han cerrado en algo, se han cerrado en el dolor, en el sufrimiento, en las mentiras, en lo que llevan dentro en ese corazón y no miran lo que tienen alrededor de ustedes y como pareja, como relación. Y están escuchando demasiadas voces de otras personas. Busquen una persona imparcial, busquen algo totalmente imparcial, consejero, psicólogo, orientador espiritual, cualquier cosa que sea imparcial y que vean las cosas desde una perspectiva totalmente diferente y que los puedan ayudar. Pero busquen ayuda porque sí tienen una posibilidad. Te está diciendo el tarot egipcio que sí, o sea, la relación de ustedes sí está en un peligro latente, pero que también existe la posibilidad de salir adelante. Pero si ustedes buscan ayuda, porque si se quedan ahí quietos, inmóviles, esperando a que las cosas sucedan, a que las cosas pasen, eso no va a suceder solo. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot de las hadas el día de hoy. Dice que recuerden practicar el amor propio. Que miren muy bien que lo que están haciendo ustedes con la relación es una relación que te perjudica, está siendo mancillado tu dignidad en cualquier aspecto. Bueno, fíjate bien qué es lo que estás haciendo y practica el amor propio, no solamente con respecto a esta relación, sino en tu vida en general. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. No los veo muy bien, les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones para que puedan tomar la mejor decisión para ti y para tu pareja, para tu persona especial. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritos y solteritas. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a ustedes, qué me les está pasando y qué viene para ustedes. Y también qué consejo me les dan sus guías espirituales. Bueno, al parecer tú en este momento estás avanzando con confianza, estás tal vez después de ciertos problemas y dificultades, estás teniendo la suficiente claridad mental para tomar decisiones, mayor confianza en ti mismo, mayor confianza en ti misma. Bueno, también sí. Pero la verdad es que me están diciendo las cartas que tal vez lo que tú estás resolviendo a tu pasado te está generando también ciertos conflictos internos de pensar, bueno, lo que pasa es que eres una persona demasiado generosa y no quieres perjudicar a otras personas, pero a veces tenemos que tomar decisiones obligados, ya sea por empresa, por jefes, que perjudican a otras personas. Fíjate bien qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estás decidiendo y no te culpes tanto, bueno, no te culpes tanto porque tal vez sí tú tienes que tomar cierta decisión con respecto a que perjudiques a otra persona, pero no es tu responsabilidad, tal vez es una decisión que tienes que tomar basado en normas y leyes que tú tienes que tomar. Bueno, también me están diciendo las cartas que confíes más en ti, que confíes más en tus capacidades, en las cualidades que tú tienes. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira que llega una buena época para ti, una época maravillosa, totalmente para ti, ganancias con respecto a tu economía, porque te vas a emprender a algo, te vas a atrever a algo, a cierta situación. Yo te digo que estos planes y proyectos
y tus ganancias, lo que ganes o dejes de ganar, los tengas en silencio para ti, en tu corazón, allá en tus adentros, en tu intimidad. Porque te vas a encontrar con personas muy envidiosas, personas muy celosas, que te van a querer arrebatar eso que tú vas a querer lograr. Bueno, si vienes de cuestiones difíciles, en cuestiones de económica, pero llega un golpe de suerte para ti. Pero hay personas que se van a querer aprovechar de esa buena suerte que tú vas a tener. Entonces abre muy bien los ojos en lo que vas a invertir, en lo que vas a comenzar a comentar con otras personas, porque hay personas que van a querer sacar una buena tajada de esa situación y no precisamente trabajando, no precisamente esforzándote como tú lo has hecho. Te dicen los ángeles que lo divino te ayuda a gobernarte. Bueno, si tú eres demasiado impulsivo, impulsiva para entregar corazón, dinero, tiempo a personas que no te valoran, bueno, pídele ayuda a tus divinidades. Diles, bueno, sí, yo quiero ser generoso, generosa con todo lo que tengo, pero también ayúdenme a controlarme esto de estar entregando mi tiempo, mi dinero, mis sentimientos a personas que no lo valoren. Y verás que te ayudan a controlarte de esa manera. Y el tarot egipcio me está diciendo que lo que estás viviendo en este momento, en este instante, es parte de tu crecimiento, es parte de lo que tú llevas como persona, bueno, como que algo, pero ya es momento de que pases esta lección, ya no la vuelvas a repetir más. Te están diciendo las hadas que ve a casa por ti. Es tiempo de que te recojas un poquito, es tiempo que pienses más en ti, en tu salud física, emocional y espiritual. Yo sé que a ti te fascina ayudar a las demás personas y estar pendiente de todo el mundo, pero este es un momento para ti. Hazlo por ti, para que puedas tener salud en todos los aspectos de tu vida y seguir adelante. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me dicen las cartas el día de hoy. Bueno, con respecto a tu economía, bien, perfectamente bien. Las cosas están resultando de una buena manera, de una excelente manera. Viene una época y una racha perfecta para ti, en la cual vas a poder disfrutar todo aquello que tú has sembrado, todo aquello que tú has anhelado. Bueno, lo vas a poder cosechar definitivamente. Es una etapa bonita, es una etapa que bueno, va a ser muy satisfactoria para ti. Te están diciendo los ángeles que la serenidad es tu fortaleza. Bueno, en este momento que te llega esta tan buena racha, tómalo todo con calma. Bueno, tómalo todo con calma, piensa bien en que vas a invertir estos recursos y no te vayas a enloquecer. Bueno, no te vas a enloquecer con ese dinero o con esas utilidades o dividendos que te van a llegar a ti. Te está diciendo el tarot egipcio que tengas en cuenta esto que te estoy diciendo en este momento, para que eso no se te vaya a convertir en agua entre las manos. Sé más sabio esta vez. Bueno, sabes que te llegue esta fortuna, sé más sabio, plántate más en la tierra. Bueno, y recibe asesoría de personas que saben, que conocen del asunto, y que bueno, y que no te vayan a estafar. Te están diciendo las hadas por este lado que trates tu cuerpo como el templo que es. Bueno, que cuides más tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, que todo no puede ser trabajo en la vida, que disfrutes lo que estás logrando en este momento, en este instante, y que sigas adelante y que recuerdes que vinimos aquí a esta vida a ser felices y a aprender y a servir también. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que siempre los llevo en mi corazón, en mis oraciones, y que los espero en una próxima oportunidad.